Te voy a contar una historia que parece sacada de una novela de terror, pero que lamentablemente es completamente real. Es una historia de horror, misterio y una tragedia humana que dejó una huella imborrable en la historia. Este es el caso de la niña Lina Medina, la niña peruana que, con tan solo 5 años de edad, quedó embarazada. Esta es la historia de una niña a quien la vida le arrebató su infancia y desgraciadamente la obligó a enfrentarse a lo inimaginable. Lina Medina nació el 27 de septiembre de 1933. Esto en un pequeño pueblo rural en Pasco, Perú. En ese entonces, Perú era un país lleno de dificultades económicas y la vida en las zonas rurales estaba marcado por la extrema pobreza. Lina era la hija menor de una familia humilde. Sus padres, Tiburcio Medina y Victoria, eran campesinos que vivían de lo que podían producir en sus tierras, aunque su infancia parecía que transcurría de manera aparentemente normal, como la de cualquier otro niño de su edad. El destino le tenía preparado una tragedia que marcaría el curso de su vida. Corría el año de 1939, cuando Lina tenía solo 5 años y medio. Comenzó a presentar síntomas extraños. Primero, su madre notó que Lina sufría de dolores abdominales intensos y su barriga comenzó a hincharse. Al principio, los padres pensaron que se trataba de una simple enfermedad o que quizás de algún malestar estomacal común, pero el dolor de Lina empeoró con el paso de los días. La niña, en su sufrimiento, no podía ni caminar sin mostrar signos de incomodidad. Desesperada, su madre la llevó al hospital de Huancayo, a varias horas de su hogar. En el hospital, los médicos no podían creer lo que veían. Tras examinar a Lina, el doctor Gerardo Lozada diagnosticó algo completamente insólito. Lina Medina estaba embarazada de 7 meses. Un embarazo en una niña de tan solo 5 años no solo era imposible de imaginar, sino que también resultaba científicamente inexplicable en ese momento. A los médicos les costaba procesar la noticia. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña pudiera estar esperando un bebé? La noticia se esparció rápidamente en todo el país y pronto el caso de Lina Medina llegó a los titulares internacionales, causando revuelo en todo el mundo. El 14 de mayo de 1939, Lina, a tan solo 5 años y 7 meses, dio a luz a un bebé por cesárea en el hospital de Huancayo. Su cuerpo, claramente aún infantil, no estaba preparado para enfrentar un parto, lo que convirtió todo el proceso en un acto heroico, pero también en una condena. El bebé, un varón, pesó 2.7 kilogramos y fue nombrado Gerardo, en honor al médico que atendió su caso. Pero el parto fue solo el comienzo de una serie de preguntas aún más inquietantes. ¿Cómo había quedado embarazada una niña tan pequeña? ¿Quién era el responsable? Las preguntas, sin respuestas claras, comenzaron a circular sin cesar. A pesar de que la historia de Lina Medina era un escándalo mundial, la familia de Lina, especialmente su madre, permaneció en un silencio inquietante. Nunca se mencionó explícitamente quién fue el culpable del embarazo, pero la sociedad, los medios y los médicos comenzaron a especular. Todo apuntaba a que el principal sospechoso era Tiburcio Medina. Sí, el padre de Lina. Las sospechas de abuso sexual fueron inmediatamente levantadas, aunque nunca hubo pruebas definitivas para acusarlo formalmente. A pesar de todos estos rumores, las autoridades peruanas no iniciaron una investigación seria en ese momento.
Algunos informes médicos indicaron que Lina podría haber tenido una condición médica extremadamente rara. Esto aceleró su desarrollo hormonal de manera normal, lo que habría causado su embarazo. Se trataba de una pubertad precoz, una enfermedad rara que puede hacer que los órganos reproductivos de una niña se desarrollen mucho antes de lo esperado. Sin embargo, esto no aclaraba cómo Lina había quedado embarazada. El bebé Gerardo, al nacer, fue considerado un milagro, pero también una tragedia. ¿Cómo viviría el niño sabiendo que su madre era su hermana de la misma edad que las niñas de su escuela primaria? ¿Cómo afectaría esto a Lina, que, en vez de jugar con muñecas, estaba siendo madre a una edad temprana? Lina creció en un ambiente de total aislamiento, siempre siendo la niña famosa por haber dado a luz a tan corta edad. A lo largo de los años, Lina nunca habló públicamente sobre su experiencia y los medios de comunicación pronto se alejaron de su historia. En su lugar, Lina creció y vivió su vida en la sombra de un oscuro misterio. Con el paso de los años, Lina se casó con Raúl Jurado, un hombre que, según algunos informes, la trató con cariño y respeto. Juntos tuvieron más hijos, pero la sombra de su trágica experiencia nunca la abandonó. Sin embargo, en su vida personal, Lina intentó seguir adelante y, a pesar de todo, vivió con la dignidad que le quedaba, lejos de la atención pública. Desde un punto de vista médico, el caso de Lina Medina es considerado uno de los casos más extraños y complejos de la historia de la ginecobstetricia. Los expertos analizaron su desarrollo físico y concluyeron que Lina padecía de una pubertad precoz extrema. Su menstruación comenzó cuando tenía tan solo 2 años, lo que aceleró su crecimiento físico y hormonal. A pesar de estas observaciones, el hecho de que Lina quedara embarazada tan joven sigue siendo un enigma, ya que las condiciones hormonales de Lina son tan raras que solo existen unos pocos casos documentados en la historia médica. Sin embargo, el caso de Lina Medina es una referencia sobre la vulnerabilidad de las niñas en circunstancias extremas. A nivel social, la historia de Lina Medina expuso la triste realidad del abuso infantil en muchas regiones del mundo, aunque el abuso nunca fue confirmado en su caso. La especulación sobre el papel de su padre en este acontecimiento sigue siendo un tema candente. La historia también abre un debate importante sobre la protección de los menores y la falta de una respuesta adecuada ante situaciones de abuso. Hoy, Lina Medina es un símbolo de una infancia arrebatada por un acto criminal, o al menos por una serie de circunstancias que desbordaron cualquier entendimiento humano. A pesar de la tragedia que vivió, Lina nunca perdió su humanidad. Su historia sigue siendo una de las más inquietantes de la historia contemporánea. El caso de Lina Medina no solo resalta los peligros de la pubertad precoz o el abuso infantil, sino que también pone de manifiesto las limitaciones y deficiencias de las instituciones encargadas de proteger a los menores. Más allá de las preguntas sin respuestas, Lina es una advertencia, un recordatorio de que, a veces, las víctimas son invisibles y sus voces permanecen en silencio durante décadas. El caso de Lina Medina nos obliga a enfrentar una realidad dolorosa y aterradora, pero también nos invita a reflexionar sobre las injusticias que a menudo quedan ocultas en las sombras de la sociedad. Lina, la niña madre, vivió en silencio, pero su historia nunca será olvidada. Su vida fue un martirio y una tragedia que, aunque ocurrió hace más de 80 años, sigue generando preguntas y sentimientos encontrados.
Que nos quede claro que Lina Medina nunca pidió ser una víctima. La historia de su vida es un testamento a la resiliencia humana y, al mismo tiempo, una llamada de atención sobre la importancia de proteger a los más vulnerables entre nosotros.